Muy buenos días, soy Marcela Vélez y desde Londres comento con ustedes las noticias que deben saber para comenzar el día. Bienvenidos a Primer Click de Diario Financiero. Muy buenos días, es lunes 23 de junio, bienvenidos a Primer Click. Irán se declara en guerra contra Estados Unidos, el petróleo sube, el dólar se fortalece, pero la reacción hasta ahora del mercado es moderada. Iniciamos la semana con la mirada puesta en Irán, después de que Estados Unidos decidiera atacar directamente a ese país durante el fin de semana. La ofensiva estadounidense tuvo como objetivo 3 instalaciones nucleares en Irán. Son instalaciones subterráneas que habrían sido afectadas por el uso de bombas antibúnker de parte de Estados Unidos. Irán no ha anunciado cuál va a ser la represalia que tomará contra este ataque. Sí se ha declarado en guerra contra Estados Unidos. Esta mañana el vocero del régimen iraní acusó a Trump, el apostador, así le llamó, de haber comenzado esta guerra, pero dijo que será Irán el que la termine. Ya previo al ataque estadounidense, Irán había advertido que se tomaba la libertad de atacar cualquier objetivo estadounidense en Medio Oriente si se producía una intervención directa de Washington después de que Israel iniciara esa campaña militar contra Irán. ¿Cuál fue la reacción inmediata del mercado tras el reporte de los ataques estadounidenses? Vimos saltar el petróleo más de 5%, el barril de crudo Brent superó brevemente los $80, tuvimos una caída en los futuros tanto europeos como estadounidenses y vimos un fortalecimiento del dólar. De todas estas reacciones, la que continúa es la fortaleza del dólar. El índice global de la divisa sube 0,33%, pero vemos una reacción más moderada en acciones, vemos una reacción más moderada también en el petróleo. En el caso de las acciones, tuvimos una sesión mixta en Asia. En Europa, la apertura fue prácticamente plana, pero con el paso de las horas han dominado las caídas, pero son caídas bastante moderadas. El Stoxx 600 pierde 0,13%. Vemos que los futuros de Wall Street, por el contrario, revierten la dirección y el Nasdaq avanza 0,24%, el S&P 500 en torno a un 0,25%. Muy importante, vemos una caída del oro, una señal de que no hay ese vuelo a protegerse en busca de refugio. El metal cae 0,31% esta mañana, en torno a los $3.375 por onza. La acción se concentra definitivamente en el petróleo. Como les mencionaba, llegó a superar los $80 por barril. A esta hora transa en torno a los 75,45 en el caso del crudo Brent, en torno a 73,76 para el barril de WTI. La verdad es que el precio del crudo ha sido bastante volátil. Después de esta alza de 5% vimos caídas, vimos que operaba con pérdidas. Sin embargo, comienza a repuntar en estos momentos, transa con un alza de 0,3839%. Es probable que la volatilidad en el precio del petróleo continúe hasta tener claridad si Irán va a usar la que se considera es su mayor carta contra Estados Unidos y la verdad contra otros países, y es un posible cierre del estrecho de Hormuz. Esta es una franja marítima, un canal de 32 kilómetros de ancho por el cual transita el 20% del suministro global de petróleo y gas natural. Su cierre provocaría un alza inmediata del precio del petróleo. Analistas apuntan a un barril en torno a los $100, lo cual a su vez tendría consecuencias en crear mayores presiones inflacionarias. La reacción en el mercado lo que está indicando es que no se cree que Irán vaya a usar esta carta, a pesar de que el Congreso iraní durante el fin de semana aprobó el cierre del estrecho como una reacción al ataque estadounidense. Pero, ¿por qué no ha dado el régimen iraní el visto bueno final? Bueno, porque también su economía depende del tránsito de sus exportaciones petroleras, sobre todo hacia China.
De ahí que tendría que estar dispuesto a sufrir un daño importante a nivel económico si quiere cerrar este estrecho. La reacción del mercado también está indicando que se ve a Irán en la posición perdedora en este conflicto contra Estados Unidos y, ojo, también contra Israel, que es una campaña militar aparte. Mientras todo esto sucede con Estados Unidos, Israel e Irán siguen intercambiando ataques con misiles y hasta ahora Irán no ha contado con gran apoyo de parte de sus aliados más allá de las palabras. Esta mañana el gobierno de Rusia y también el régimen de China, ambos grandes aliados de Irán, expresaron su rechazo al ataque estadounidense. China dijo que afectaba la credibilidad de Estados Unidos. Rusia dijo que se trataba de un ataque injustificado contra Irán, que no había argumentos que lo justifiquen, pero no hay por ahora anuncios mayores más allá que estas críticas. Se considera poco probable que Rusia intervenga militarmente a favor de Irán. Es un país que ya está bajo presión económica y también militar por su guerra contra Ucrania, que por cierto está desarrollando mientras el mundo está distraído en Medio Oriente. Rusia está realizando una ola de bombardeos con drones contra objetivos civiles en la capital ucraniana, y China está en su propio conflicto con Estados Unidos, un conflicto comercial, pero que ya ha causado daños económicos. Todavía no hemos escuchado la posición de los países de la región, como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar. Cada uno de ellos poco interesado en realidad en que la región se vea sumida en una guerra. Son economías que están en un proceso de transformación para dejar atrás la dependencia del petróleo, del gas, a favor de industrias de servicios como turismo, y que precisamente son industrias que están siendo muy afectadas esta mañana. Estamos viendo caídas en las aerolíneas están suspendiendo los viajes a la zona. Y hay otros países como Japón que están pidiendo al personal de sus empresas que evacúen la región. La mayor incógnita en este momento es si este conflicto va a ser contenido. El mejor escenario para la administración de Donald Trump sería ese, porque hay mucho rechazo al interior de las filas del movimiento de Trump, del movimiento MAGA, por una intervención mayor en Irán, en Medio Oriente. Este es un movimiento que rechaza que Estados Unidos gaste sus recursos en conflictos externos, cree en este lema de Estados Unidos primero, y es lo que había prometido Donald Trump. Por ahora, Trump argumenta que este ataque era necesario para impedir que Irán alcance tener un arma nuclear. El informe de la Agencia Internacional de Energía apuntando a que Irán estaba enriqueciendo uranio por sobre el nivel de uso civil sería la clave para justificar esta campaña que nuevamente la Casa Blanca espera sea limitada. Lo que están diciendo muchos es que es poco probable que ese sea el escenario, que hay una gran posibilidad de que Estados Unidos se vea arrastrado a un conflicto mayor. Todo va a depender de cómo responda Irán y también de cuál es el objetivo final. Trump, en un post en su red social Truth Social, dejó entrever que sí podría haber el objetivo de lograr un cambio de régimen en Irán, lo cual provocaría un nuevo periodo de desestabilización en la región. Y es un escenario en el que haría sentido esta campaña continua de Israel, porque inicialmente Israel justificó el inicio del bombardeo contra Irán. También la misma idea, impedir que avance hacia una arma nuclear, y ya los bombardeos, o así informa la Agencia Internacional de Energía, así asegura la propia Casa Blanca, habrían provocado daño irreparable al programa nuclear iraní. Sin embargo, Israel mantiene la ofensiva militar contra Irán. Otro punto importante aquí que no se está mencionando esta mañana es el futuro de Palestina, el futuro de Gaza. Con un Irán debilitado, Hamas, la agrupación terrorista que controla Gaza, pierde respaldo económico, pierde respaldo militar y quedaría todavía aún más vulnerable, quizás presionada lo suficiente para rendirse y ceder el control de la región de Palestina. La Casa Blanca, los gobiernos europeos deberían tener en cuenta también la reacción que esto pueda causar fuera de la región. Ya tuvimos el fin de semana marchas en Estados Unidos en contra de un ataque directo en Irán.
ligando este ataque también a la liberación del pueblo palestino, del fin del ataque israelí en Gaza. Mientras el mundo ha estado un poco distraído con lo que sucede en Irán, Israel ha continuado con la ofensiva en territorio palestino. Hay reportes de civiles, decenas de civiles muertos en ataques alrededor de centros de distribución de ayuda humanitaria. Y ya el fin de semana se realizaron marchas en Los Ángeles, marchas en New York, en protesta contra lo que está sucediendo en esa región. Muchas preguntas por responder todavía. Se va a buscar algunas respuestas en la reunión que inicia la OTAN mañana. No hay confirmación o no hay claridad de cuál va a ser la participación del presidente estadounidense Donald Trump. Si no participa, sería una señal bastante grave respecto al futuro de la alianza transatlántica. Sería un fuerte golpe en la ofensiva europea, en la ofensiva de la OTAN por contener a Rusia. Fuera del tema militar, fuera del tema defensa, no vamos a tener grandes definiciones esta semana, lo que va a hacer que el mercado se concentre aún más en cualquier declaración, en cualquier evento relacionado a lo que suceda en Medio Oriente. Sí vamos a tener otros eventos, pero que ahora pasan a segundo plano. Por ejemplo, en Beijing, a partir de mañana comienza la reunión del Comité Permanente del Poder Legislativo de la Asamblea Popular China. Es un organismo legislativo con mucho poder y que había generado expectativas. Sería una instancia en que se podrían anunciar nuevas medidas de estímulo, sobre todo después de que los datos de inflación de los últimos meses están alertando de un proceso deflacionario en China. Otro congreso que captura la atención o debería capturar la atención del mercado es el estadounidense, específicamente el Senado. Los republicanos tienen hasta esta semana para pasar la reforma tributaria y fiscal que impulsa el presidente estadounidense Donald Trump. Este ha puesto como plazo el 4 de julio para que su plan de recorte de impuestos se haga realidad. Para ello, el Senado tiene que pasar la ley hasta el 27 de junio para tener tiempo de conciliar las diferencias respecto al proyecto que aprobó la Cámara de Representantes, porque el Senado ha introducido varios cambios. De ahí que por los tiempos legislativos, si no está aprobada hasta esta semana, habría muy poco chance de cumplir con ese plazo que les impuso o al que aspira Donald Trump. También en el Congreso escucharemos a Jerome Powell. El presidente de la Fed cumple con su testimonio semestral ante comisiones de la Cámara y el Senado entre martes y miércoles. Fuera de estos eventos, no tendremos grandes cifras económicas. Sí, hoy tuvimos la publicación de la primera estimación de los índices PMI de manufacturas y servicios. Japón, Francia, Alemania, la eurozona. Hubo sorpresas ya esta mañana. La actividad manufacturera en Japón sorprendió con un alza. En Alemania vimos un repunte de los servicios que ayudó a impulsar la actividad en territorio de crecimiento para Alemania. También en la eurozona vimos un repunte de servicios y en Francia la sorpresa estuvo en la dirección contraria. Las cifras decepcionaron y marcaron una mayor caída de la actividad, tanto en servicios como manufacturas en Francia en territorio de contracción. Más tarde tendremos el índice PMI, la primera estimación para junio de Estados Unidos. Y muy importante, el dato de ventas de nuevas viviendas que analistas anticipan podría arrojar un tercer mes consecutivo a la baja. Fuera de Estados Unidos, la agenda nos trae cifras de crecimiento en Chile y Argentina. El Banco Central de Chile publica el PIB regional del primer trimestre. Y en Argentina conoceremos el PIB del primer trimestre por la tarde. Antes de despedirme, mencionar algunos titulares del Diario Financiero que, además de una amplia cobertura del ataque de Estados Unidos en Irán, destaca que el gobierno prepara ya cambios a las normas para destrabar proyectos de inversión con bajo impacto ambiental. Además, en una encuesta elaborada por Deloitte y CADEM, se le pregunta al sector privado cuál es el mayor legado del presidente Gabriel Boric. Eso es todo por ahora. Los invito a que sean actualizados de las noticias del día y más visitando nuestro sitio web de f.cl y de fsud.com con las noticias de negocios de Latinoamérica. No olviden dejarnos sus comentarios, su calificación, suscribirse en cualquiera sea la plataforma que estén escuchando este podcast. Gracias desde ya, les deseo que tengan un buen inicio de semana. Nosotros nos reencontramos mañana.